Este sería el patrón. Y aquí tenéis la muestra, que yo creo que aquí ahora ya sí podéis apreciar este hilo que envuelve el hilo de color, el plateado, que le da este toque que es bastante sutil. Al final de este patrón podéis obtener un chal de unos 150 centímetros de ancho, que sería 150 de punta a punta y 60 centímetros de arriba a abajo. En este caso sí que el patrón viene con unas explicaciones, pero además viene con el gráfico. Y como siempre os explico el gráfico para que os sea más sencillo. Aquí tendríamos el anillo inicial, el anillo mágico, que en este caso yo lo que he hecho han sido un nudo corredizo, tres cadenitas y en la primera cadeneta hago un punto raso o enano. Y entonces trabajo dentro del círculo que me ha quedado de formar las cadenetas. En este caso, en el patrón lo que nos dice es que trabajemos el anillo mágico con 6 puntos altos, que es el inicio. Entonces lo que vamos a hacer van a ser 3 cadenetas, 2, 3, tres puntos altos. Ahora veréis por qué es esto, y es porque vamos a hacer los aumentos también en los laterales. Uno, el segundo punto alto, tercero. Veis que voy escondiendo la hebra a medida que voy tejiendo. 2 cadenetas, que serán donde haremos los aumentos centrales. 3 puntos altos. Una cadeneta y un último punto alto. Ya tenemos el inicio del chal. Hemos hecho esto de aquí. Vamos a por la vuelta 2, la vamos a trabajar y leer de izquierda a derecha y subimos con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta a la labor. Podéis dar la vuelta a la labor antes. Yo siempre la doy después de hacer las cadenetas de subida. En este espacio que nos ha quedado aquí es donde vamos a tejer los 3 siguientes puntos altos.
3. Tejemos una cadeneta y aquí que tenemos el espacio central es donde hemos hecho 2 cadenetas. Vamos a tejer 3 puntos altos, son estos 3 de aquí, estos 3 de aquí. Ahora vamos a hacer las 2 cadenetas centrales y en el mismo espacio tejemos los siguientes 3 puntos altos aquí mismo. Uno, 2 y 3. Este de aquí es el aumento de la parte central, que es lo que nos va formando el triángulo. De nuevo hacemos una cadeneta y en el último espacio, que es donde habíamos tejido las cadenetas de subida, hacemos el último aumento de esta vuelta, que son 3 puntos altos. De hecho, este chal se va tejiendo, cada punto formaría un bloque de 3 puntos altos, que es lo que vamos trabajando en cada uno de ellos. Ahora os lo explicaré para que lo veáis bien. Para finalizar hacemos un punto cadeneta y un punto alto en el mismo agujero. Bien, ya tenemos la segunda vuelta. Lo que os comentaba es, estamos tejiendo en bloques de 3 puntos altos. Esto sería como un punto. Entonces los aumentos son de 6 puntos altos porque son 2 bloques de 3 puntos altos. Ahora vamos a por la vuelta 3, esta de aquí, y iremos repitiendo la 3 y la 4 hasta que terminemos el hilo. Aquí se trataría de hacer realmente exactamente lo mismo. 4 cadenetas de subida, giramos la labor. En este espacio, que este espacio de aquí es el de haber hecho en la vuelta anterior una cadeneta y un punto alto finales, tejemos 3 puntos altos. Tercero. Y siempre entre medio de los bloques de 3 puntos altos vamos a tejer una cadeneta, que será la que nos crea los espacios de las vueltas anteriores para tejer los grupos de 3 puntos altos. Por lo que los aumentos laterales se tejen 3 puntos altos en el inicio, en el espacio del inicio, y en el espacio del final, que en este caso será este de aquí, y 2 bloques en el centro, y por eso en el centro hacemos 2 cadenetas. Primer bloque de 3. Dos cadenetas porque estamos en el centro y segundo bloque de 3.
cadeneta. Vamos a buscar el siguiente espacio, es este de aquí, y 3 puntos altos más. Cadeneta. Y vamos a buscar el último espacio, que es este de aquí, y 3 puntos altos. Y así iríamos repitiendo sucesivamente hasta terminar el ovillo, y simplemente es ir creciendo el chal con los aumentos en ambos lados, a inicio y a final, y con los aumentos en el centro. Os recuerdo que os dejamos el link directo al patrón en nuestra bio, en la parte del Linktree de nuestra biografía, que allí lo podéis encontrar, que es un patrón totalmente gratuito y, como veis, muy sencillo de tejer y de avanzar. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo Tips and Tricks.